Hoy nos vamos a dedicar exclusivamente al tema calidad y vamos a dejar para la próxima clase la parte de recursos humanos. Ya han tenido ustedes, sobre todo a través de los trabajos que excelentemente presentaron Nicolás y Manuel, la posibilidad de tener una idea, un concepto de lo que llamamos calidad. Uno asocia a veces calidad con algunos aspectos superficiales, como por ejemplo puede ser la terminación, como por ejemplo podría ser la forma en la cual se presenta exteriormente el producto, lo atractivo que sea brillante. Pues son cosas que muy hábilmente saben hacer los encargados de marketing y los ingenieros de producto para que sea atractivo. Un producto pesado nos da una idea de mayor calidad que un producto liviano, lo cual es una pavada, pero se da de esa manera. Estamos viendo que calidad es otra cosa totalmente distinta, es algo mucho más sustancioso e inclusive medible, porque nuestra primera impresión es que calidad es algo fluo, etéreo, uy, qué lindo, qué simpático, qué agradable, pero calidad quiere significar conceptos mucho más densos, mucho más profundos, más serios. La calidad, por supuesto que tiene un costo. Cumplir con todas las normativas que hemos visto que significa exportar un producto al mercado europeo, cuesta plata. ¿Es razonable que cueste lo mismo un producto que está siendo exportado a Europa, siendo aprobado, por supuesto, por los entes del lugar de destino, a un producto armado en un garage, o mucho peor, en aquel que es una copia que se sabe que no va a tener las características del producto original, pero simplemente lo que busca es que el cliente, que el comprador, piense que está haciendo un gran negocio porque está comprando un producto igual al original o similar al original a mucho menor precio? Es muy distinto si yo estoy pensando trabajar dentro de la ley, dentro de las normativas, en la cual tengo un convenio firmado. Cuando yo vendo un producto, tengo que tener un convenio firmado que se llama defensa del consumidor. Entonces, si yo vendo algo, me tengo que hacer responsable de algo, salvo que lo esté vendiendo en un mostrador en la calle, y que la semana que viene esté en Lanús y dentro de 2 semanas esté en San Fernando y que no me van a localizar. Bueno, caso muy simple, hace unos años vendían a la salida de la estación 11 un decodificador para ver gratis los partidos de fútbol. Cuando uno llegaba a casa, lo conectaba y no obtenía el resultado deseado, lamentaba haber sido tan ingenuo y creído en los cantos de sirena de que uno estaba comprando un producto maravilloso a un precio ridículamente bajo. Ahí empezamos a ver la idea de calidad, del costo de la calidad, es decir, el costo, en primer lugar, en producir un producto de alta calidad, que vamos a ir definiendo el concepto de alta calidad a lo largo de la clase de hoy, a vender un producto de baja calidad, que el producto de baja calidad me va a resultar mucho más barato porque no voy a estar cumpliendo con normativas internacionales, sino que me va a costar mucho menos usar componentes de segunda que me van a funcionar hoy, dentro de un mes, probablemente dentro de 6 meses, pero quizá no dentro de un año. Entonces, si yo soy una empresa
que está dentro de la ley, que cumple con las normativas, dentro de un año me va a venir el cliente con un producto que necesita mantenimiento por service. Y eso lo voy a tener que pagar yo. Y ahí entonces aparece el costo vinculado con el cumplimiento de la calidad y el costo vinculado con el no cumplimiento de la calidad. Entonces, no es gratis. Siempre insistimos en lo mismo. Nada es gratis. Para tener un producto de una determinada calidad, es necesario que exista todo un conjunto de procesos involucrados. Esos procesos involucrados en la gestión de calidad tienen que estar especificados. Tiene que existir como procedimiento. En las empresas serias, fíjense, seria no tiene que interpretarse, no tiene que asociarse necesariamente con las grandes empresas, con Apple, con Microsoft, con Google, sino que una empresa seria es aquella que es consistente en sus resultados. Y eso quiere significar que el producto va a tener las mismas características de calidad hoy que mañana, que dentro de un mes, y que no va a depender que el encargado de control de calidad de turno hoy sea Juancito y que mañana, como es Luisito, va a tener un resultado en cuanto a calidad distinto. Esto significa entonces que tenemos que tener normativas, que tiene que haber reglas escritas y que tienen que ser aceptadas por el personal, asumidas por el personal, no aceptadas, asumidas por el personal. Porque cuando yo tengo una empresa láctea que me dicen de que el personal tiene que tener un gorro para evitar que se le vuelen los pelos y caigan en la leche que después va a ser queso, lo tiene que asumir todo el personal. Cuando hoy en día se exige el uso del barbijo, el uso del alcohol en la medición de temperatura cuando entra en un supermercado, tiene que asumirse como que es una forma de garantizar la calidad, la estabilidad dentro de la empresa. Calidad versus grado de calidad. La calidad está dada por un conjunto de requerimientos que tiene que ser satisfechos por el producto. El grado de calidad implica que el producto cumple con los requerimientos básicos, pero también con algunos más. En este caso, acá estamos viendo un viejo Nokia y un teléfono mucho más moderno, un iPhone 13 podría ser hoy en día. Si nosotros creemos de que la funcionalidad del teléfono es hablar por teléfono, los dos tienen los mismos requerimientos de calidad. Ahora, el grado de calidad va a ser distinto con aquel que me permite comunicarme a Internet, utilizar conectividad inalámbrica para vincularme con otros dispositivos o sistemas, un teclado que sea táctil y un display que me dé una resolución que para hablar por teléfono no necesito. Entonces, el mercado, con el paso del tiempo, es importante esto, me va a aumentar los estándares de calidad. Al principio, estoy hablando de hace 10 años, 15 años, cuando empezaron a aparecer los primeros teléfonos con pantalla color, el Nokia se siguió vendiendo porque cumplía la función específica de hablar por teléfono. Ahora bien, a medida que se fueron estandarizando los teléfonos inteligentes, con pantalla, con aplicaciones, con iconos, fue subiendo el estándar de calidad, el mínimo de calidad aceptable. Con lo cual, es un proceso dinámico. Un producto tiene un determinado nivel de calidad, requerimientos, pero el paso del tiempo
y el avance de la tecnología me van a exigir adecuar los requerimientos de calidad. La calidad tiene larga data. Adam Smith y Taylor fueron los precursores. La visión que se tiene hoy en día de ambos, de Smith y de Taylor, era que esclavizaban al operario. Es un requerimiento, cuando uno hace un análisis, ponerse en el lugar histórico, en el cual en esa época no existía el concepto de derechos humanos que tenemos hoy en día. No existían los derechos del trabajador que tenemos hoy en día. Entonces hay que trasladarse y ver que en esa época lo habitual, por más que hoy nos parezca repugnante, era el trabajo a destajo. Si a mí me decían que tenía que hacer 1000 cosas por día, yo no me iba a dormir hasta que terminara con los 1000 cosas por día. Por supuesto que los 1000 cosas por día era una exigencia difícil de cumplir. Entonces me obligaban, al exigirme 1000 cosas por día, me obligaban a tener que trabajar 10, 12, 14 horas sin ningún tipo de empacho, sin avergonzarse. Yo tenía que cumplir con los 1000 cosas por día. Y en el momento en el cual lograba el ritmo para poder hacer esos 1000 cosas por día en 8 horas, me empezaban a pedir 1200. Es decir, que era para el siglo XXI, eso es inaceptable en buena parte del mundo. Siempre pensemos que estamos hablando de los requerimientos y de las exigencias que se tiene en un mercado formal. En el mercado informal sabemos muy bien de que se sobrepasa, no se permite irse al empleado, se lo hace dormir en el lugar en el cual tiene que trabajar. Son condiciones inhumanas, pero claro, son aceptadas por el operario que entiende que es su única forma de vivir, pero no es objetivo nuestro podernos analizar eso porque no forma parte de las reglas que existen para el trabajo formal. Lo que tenemos que buscar es lograr que desaparezca la informalidad, haciéndole ver los derechos que tiene el trabajador que está en el mundo informal. Bueno, tanto Smith como Taylor tuvieron en su momento opiniones orientadas a gerenciar la productividad, orientadas a hacer mayor cantidad de cosas por día. Taylor en particular se encargó dentro de la parte positiva a buscar remunerar en una forma más solidaria a aquellos operarios que estaban trabajando a destajo, es decir, que no era un salario fijo, sino que se le daba un plus cuando tenía que trabajar unas horas más. Digamos que era un reconocimiento, pero que no evitaba el trabajo a destajo. Todo esto ha ido cambiando. Existen hoy normas internamente aceptadas que exigen cierto nivel de humanidad en el trabajo, supuestamente en todas partes del mundo. Henry Ford fue, también tiene, para algunos tiene una visión idílica de lo que fue Henry Ford, porque tuvo una frase muy original y muy novedosa, que era que su objetivo era lograr que cada operario de la empresa Ford a principios del siglo XX pudiera comprarse un auto Ford. Lo que hizo como novedoso fue mejorar indirectamente la calidad de sus productos, porque en lugar de que un operario tuviera que arrancar desde soldar el chasis del auto hasta ponerle la bocina,
lo hacía un solo operario, es decir, que tenía que conocer un poco de todo. Lo que creó Ford fue la línea de producción en la cual especializaba la función de cada uno de los operarios. Entonces había un operario encargado de soldar el chasis y lo único que hacía era soldar chasis. Había otro que se encargaba de colocar la bocina y lo único que hacía era colocar la bocina. Lo cual hoy en día nos parece algo trivial, pero evidentemente a principios del siglo XX eso no era novedoso. Todo esto fue vinculado con mejorar la productividad e indirectamente decimos que mejorar la calidad, porque cuando el operario ya llevaba 10.000 bocinas colocadas, la colocaba con los ojos cerrados, aumentaba la productividad y también aumentaba la calidad, porque era un experto eh, en colocar bocinas. Fíjense que a veces estamos mejorando la calidad de un producto en forma indirecta, como en el caso que estamos mencionando de las mejoras en productividad. Aparece por primera vez los costos de no conformidad también dentro de el primer cuarto del siglo XX a través de Philip Crosby. Es decir, habla por primera vez del costo de no conformidad, es decir, que el cliente tenía derecho a quejarse si el producto no lo satisfacía. Entonces, es lo que se llama el costo de no conformidad. Bueno, y después aparecen otros, como Deming, que ya empieza a presentar aspectos más sofisticados, en el cual habla de que los problemas de calidad en su mayoría son generados por la alta gerencia, con decisiones que toman muy alejados eh, muy alejados de la producción. Se toman en otro nivel, en otro estrato, y por lo tanto no hay forma de garantizar que eso se puede implementar en forma fácil. Es decir, que se puede implementar en forma fácil, mantener la calidad con decisiones que fueron tomadas en un nivel muchísimo más alto. Recordemos lo que era la película Jobs, que se tomaba en una sala de gente que llegaba en sus poderosos autos conducidos por chofer y que no tenían contacto con la realidad cotidiana del tipo que estaba trabajando en la empresa. Sus objetivos eran fundamentalmente económicos. La parte calidad, recuerden siempre la película, formaba parte tangencialmente de su forma de pensar o actuar porque no tenían contacto con el mundo Jobs. Juran empezó a hablar de la disminución de errores. Hoy en día es poco frecuente que uno, no estoy diciendo que no exista, digo que es poco frecuente que uno compre un producto y venga fallado. Porque se ha buscado, con el paso del tiempo, minimizar la cantidad de errores. La tendencia sería llegar a 0 errores, planificando la calidad en cada una de las partes constitutivas del producto. La calidad total va a ser la suma de las calidades individuales en forma inversa, como si se tratara de capacitores en serie. Entonces, no va a haber la calidad del producto resultante siempre va a ser menor que la calidad del peor producto que nosotros tengamos dentro de nuestro proyecto. Y luego Shewhart comenzó a hablar de herramientas estadísticas. De vuelta, herramientas estadísticas del siglo XX, en el cual no había computadoras, herramientas estadísticas que eran tarjetas que se hacía estadística de una manera muy particular, pasando una aguja de tejer por agujeros que contenían el elemento que me interesaba evaluar, como por ejemplo, qué sé yo, manchas en el producto. Entonces, la estadística se hacía en forma para hoy en día muy primitiva. Pero comenzaron a utilizarse herramientas estadísticas. Por ejemplo,
que se producían mayor cantidad de fallas el día que había, al día siguiente de que había un partido de béisbol muy importante y que por eso la gente llegaba dormida al trabajo y que por eso era más probable que se produjera una falla. O los lunes cuando la gente también venía medio dormida después del fin de semana. Entonces, ese tipo de estadísticas fueron las que permitieron mejorar la calidad del producto total. La gestión de calidad hoy en día se maneja con criterios un poco distintos en cuanto a que la calidad es una meta que se va logrando por peldaños. Cuando llegamos a un peldaño, seguramente vamos a estar buscando crear un nuevo peldaño para seguir subiendo. Es un proceso de mejora continua. Se tiene ahí en cuenta para mejorar la calidad, tanto mejorar la capacidad del personal como mejorar la calidad de los procesos. La industria láctea es un muy buen ejemplo. Hace muchos años, cuando yo era chico, la leche la traía en un carro, yo no vivía, lo que estoy diciendo es en serio, y yo no vivía en un pueblo, sino que vivía en el barrio de Belgrano, a una cuadra de la avenida Cabildo, y venía con un carro, con una jarra de leche patrón, es decir, hoy en día tomado en forma irónica, una jarra que tenía algo así como 1 litro y de acuerdo con la simpatía que tenía con la dueña de casa, servía o 950 centímetros cúbicos o 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ese era el concepto de la leche en aquel momento. Era obligatorio de que en cada casa se hirviera la leche. Paulatinamente eso fue cambiando cuando empezaron a venderse leches empaquetadas. Y a partir de ahí la mejora fue continua hasta los estándares actuales. Hace 5 años el estándar era que tuviera 100.000 bacterias por milímetro cúbico la leche. Hoy en día estamos en 50.000. La calidad ha ido cambiando. Es un proceso de mejora continua. Hoy en día la leche se va a buscar a los tambos con camiones que traen la leche refrigerada y los tambos son catalogados con inspecciones periódicas para garantizar el estado higiénico y el estado sanitario de las vacas. Entonces, ese es un proceso de mejora continua. Desde el tacho de leche que se servía en una jarra y que era la misma jarra que se utilizaba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, o el mismo concepto de que al principio se dejaba unos tachos grandotes de leche en la estación de ferrocarril y pasaba, de ahí viene el nombre tren lechero, el tren que se encargaba de recoger la producción de cada uno de los tambos y le dejaba envases vacíos para que lo llenara para el día siguiente. Ese era el mecanismo original y que paulatinamente la calidad fue cambiando debido a que el mercado exigía cosas distintas debido a la competencia. Aquí se requiere una interacción continua entre los distintos niveles de la empresa. Cuando algún integrante de la organización detecta que hay algo mejorable, tiene que establecer cuál es la mejora, subirla, elevarla, seguirla, y de esa manera se va cambiando el nivel estadístico de calidad. Requiere la participación de todo el personal que esté consustanciado con el tema calidad. Tirar un papel en el suelo puede significar disminución de la calidad porque estamos aumentando la suciedad en el ambiente de trabajo y eso forma parte de las características de calidad. Y después también que se entrene al personal para trabajar en determinado
ámbito con procedimientos. Y eso lo hemos visto y lo vemos en lugares como hoy en día son los hospitales y los sanatorios, en los cuales se sigue teniendo la prestación del servicio, pero con el tema de la pandemia, las normativas internas de calidad han cambiado. ¿Por qué? Porque están pidiendo procedimientos distintos. La calidad ahí se va a dar en la cantidad de personal infectado a lo largo del tiempo. Si se cumple con la normativa del barbijo, de la desinfección de manos, de mantener la distancia, la cantidad de personal que se pueda llegar a contagiar del virus es mucho menor. Entonces, eso forma parte de la política de calidad. ¿Por qué? Bueno, porque si se enferma aquel que está a cargo del laboratorio de ensayos clínicos, si se enferma de COVID, es una persona responsable de toda un área y de la calidad en los informes y que va a haber que reemplazarla por alguien que no tenía su entrenamiento. Entonces estamos disminuyendo la calidad del producto que generamos en el hospital. La gestión de calidad tiene que buscar también satisfacer al cliente. Si el cliente tiene que estar satisfecho, compró algo por internet y lo que recibe es lo que se imaginó. También aquí en forma colateral tenemos el tema marketing. Cuando uno ve una propaganda de una hamburguesa, se imagina la hamburguesa y fíjense que es muy difícil que en una propaganda, en una publicidad de una hamburguesa, me den alguna referencia del tamaño. Porque el marketing está que yo me tiente con que la hamburguesa está jugosa, con que se ve que chorrea el queso, que se fundió. Bueno, eso entra por ahí, pero no me da ninguna referencia del tamaño de la hamburguesa. Entonces, ahí se ve insatisfecha, se rompe el compromiso cuando yo voy a comprar una hamburguesa que estaba en promoción y resulta que la hamburguesa es una hamburguesa que me entra en la palma de la mano. Yo esperaba otra cosa. Me la tendré que comer a disgusto porque en ningún lado me dijeron que tenía que tener tantos centímetros de diámetro y pesar tantos gramos. Con lo cual, cuando uno hace toda la campaña como para vender un producto, dentro de los factores de calidad tiene que ver la decepción o el agrado que va a tener el cliente cuando reciba el producto en sus manos. La gerencia tiene responsabilidad en todo el proceso porque la gerencia tiene que marcar el nivel de honestidad con el cual quiere que que el usuario termine su, digamos, su relación con la empresa. Es decir, hay una relación que no está a través de un contrato, pero sí un acuerdo que cuando yo compro un producto es porque estoy esperando que ese producto cumpla con lo que me dice el fabricante, pero ojo, también con lo que yo como usuario me imaginé. No alcanza con que el fabricante de la hamburguesa me diga, yo en ningún momento le dije de que tenía 15 centímetros de diámetro, como usted se imaginó, pero la decepción yo la tengo. Siempre hay que buscar mecanismos que sean proactivos, es decir, que no sean represivos ni coactivos. Prevenir más que controlar. El control no es una herramienta que cree una buena sensación dentro del personal. Cuando yo estoy sintiendo el aliento de mi jefe mirándome por arriba del hombro, qué es lo que estoy haciendo, yo no me siento gratificado, me siento incómodo y molesto. Debería buscarse, en ese caso, que yo me comprometa con el proyecto para evitar de que yo me dedique a usar el WhatsApp en la computadora y que cuando veo que
el jefe está llegando, cambio de pantalla activa y de esa manera cumplo formalmente, pero estuve alejándome del proyecto, del producto que tenía que hacer. Entonces siempre hay que prevenir más que controlar. Esto no es un mundo idílico, ¿eh? No es que acá somos todos buenos, sino que es la forma en la cual puedo lograr mejores resultados porque está consustanciado el personal con el desarrollo del proyecto. Aquello que es obligatorio para cumplir con el nivel de calidad. Cumplir con reglamentos y cumplir con normas. Aquí aparecen reglamentos y normas, y creo que fue Nicolás que habló de ambos. Son dos cosas distintas. Externamente pueden parecerse, pero son dos cosas distintas. Los reglamentos se establecen por consenso, es forma voluntaria. Mientras que forma voluntaria quiere significar que si yo quiero fabricar un producto para poder exportarlo a Europa, tengo que cumplir con reglamentos. Normas. Lo que se busca con las normas es disminuir costos y también facilitar la transacción de productos, mejorando la eficiencia. Y bueno, esta parte es, sí, con música de violines de fondo, y buscar la equidad de los mercados. Lo cual, la equidad de los mercados no siempre es algo accesible. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre el reglamento técnico y una norma? Después de esto vamos a volver para atrás para analizar lo que vimos en la imagen anterior. Ambos, tanto reglamento como norma, establecen las características de un producto. Tamaño, es decir, yo cuando viajo en avión tengo que cumplir con el tamaño de la maleta, de la valija que llevo como carry-on en la cabina, es decir, la que yo subo al avión en forma, que yo la subo y la coloco arriba de los asientos, en el compartimiento arriba de los asientos. Tengo que cumplir con eso obligatoriamente porque si mi valija no cabe en ese molde que tienen en los aeropuertos o pesa más de lo que está estipulado para el vuelo que voy a hacer, no me permiten llevarla. Así que obligatoriamente tengo que cumplir. Por ejemplo, entonces, tenemos que cumplir con el tamaño, la forma, diseño, funciones o rendimiento, en el caso de un producto, en el cual yo voy a utilizar como argumento de venta que consume poca energía para esa misma función que otro para esa misma función. Típicamente heladeras, acondicionadores de aire, que esa comparación se da a través de letras. O también de la forma en la cual se etiqueta o se embala para venderlo ese producto. Hay veces en que la forma en la cual se produce, se elabora un producto, influye en estas características. Entonces, me conviene, estamos hablando, por ejemplo, de la pasteurización de la leche, de cómo ha ido evolucionando la pasteurización de la leche, de la época en la cual la leche se pasteurizaba en casa, al momento actual en que uno compra un sachet de leche confiado en que nos están vendiendo un producto sano y puro. Entonces, ahí, dentro de la empresa productora de leche, se establecieron
reglamentos técnicos que se tienen que cumplir para lograr el producto que después sea el que vendemos y que satisfaga a los clientes. Entonces, aquí sí, ¿cuál es la diferencia entre un reglamento técnico y una norma? Fundamentalmente, la diferencia reside en la observancia. ¿Qué significa la observancia? El nivel de obligatoriedad que me imponga el reglamento y la norma. Con las normas es voluntario que yo tenga que aceptarlas o no. En el caso de los reglamentos, es voluntario que yo los acepte si quiero exportar a un lugar un electrodoméstico. Entonces, desde ese punto de vista, el reglamento es obligatorio. ¿En qué condición? Si yo quiero exportar el horno eléctrico, lo quiero exportar a Francia, tengo que seguir con las reglas, con las leyes internas que tienen ellos como para poder exportar el producto, para poder ser aceptado en el destino. Si un producto no cumple las normas, se podrá poner a la venta, pero va a ser rechazado por los compradores cuando ya es muy tarde. Hace unos cuantos años existió una oferta que recuerdo en un hipermercado en el cual hoy en día, por ejemplo, tiro un dato y que nadie pretenda comprarme un microondas a 20.000 pesos, pero está en ese orden de precios está un microondas. Entonces, apareció una oferta que vendían microondas a 8.000 pesos. Bueno, se dio justo la casualidad que tuve que llevar a reparar el horno microondas que yo tenía en aquel momento. Cuando le dije al encargado del service que había en el supermercado tal microondas a 8.000 pesos, cuando a mí el arreglo del microondas me costaba 6.000, lo que me dijo el tipo me pareció muy razonable para justificar ese precio. Ese producto no había sido aceptado para vender en el país de origen. ¿Por qué? Porque no blindaba las microondas. Es decir, que el aprovechamiento de las microondas era muy bajo porque atravesaba las microondas, atravesaban el gabinete. Por lo tanto, se vendía mucho más barato porque había sido desechado en el país de origen. Había sido vendido a un precio mucho menor porque era la forma de sacárselo de encima. En ese caso, como no había reglamento técnico en ese momento para los hornos a microondas, hoy sí lo hay, pero en ese momento no lo había, las normativas eran opcionales, se largó a la venta un producto cuyo resultado era impredecible, porque podía llegar a cocinar algo que estuviera fuera del microondas. Vamos para atrás entonces. La calidad me exige entonces normas y reglamentos. Veamos según lo que estuvimos mencionando recién. Tanto las normas como los reglamentos establecen por consenso, por mutuo acuerdo quiere significar consenso, con aprobación de algún organismo estatal, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. En este caso, el consenso es, si es una norma, yo la puedo aceptar o no aceptar. Ahora, si es un reglamento, es optativo que yo lo acepte porque puedo vivir sin aceptar ese reglamento que me están imponiendo, pero si yo quiero exportar mi horno eléctrico a Francia, voy a tener que cumplir con los reglamentos franceses para ello. Con lo cual tendré la necesidad de analizar en cada caso el cumplimiento de
normas y o reglamentos. Entonces, depende de qué es lo que yo quiera hacer. Vamos a ver ejemplos. Las reglamentaciones son responsabilidad exclusiva del Estado. Ahora, las normas pueden ser elaboradas por terceros, no por el Estado. Por organismos, por ejemplo, IRAM, que forman parte, puede haber organismos del Estado u organismos privados que sean los que se encargan de elaborar normas. Reglamentos solamente el Estado. Por ejemplo, para el caso de reglamentos, ISO, que ustedes lo conocen a través de la International Standard Organization, o IEC también en Europa, IRAM en nuestro país, el INTI, una organización europea de cooperación espacial, bueno, el PMI. ¿Alguien está obligado a cumplir lo que dice el PMI? No, pero el PMI me dicta a mí normas de cumplimiento optativo, porque nadie me dice de que yo tengo que obligatoriamente hacer un WS y después un Gantt. No es obligatorio, pero sí es una buena práctica, una forma de implementar un buen desarrollo, de generar un buen desarrollo. El Bureau Veritas era una empresa, un organismo que durante mucho tiempo se encargó de monitorear el cumplimiento de las normas de los surtidores de combustible en todo el país, que fue reemplazado por el INTI. ¿Es obligatorio de que yo cargue combustible en una estación de servicio que está supervisada por el INTI? ¿Qué les parece? ¿Es obligatorio que yo cargue combustible en una estación que tenga, el surtidor tenga el cartelito que dice verificado por INTI? ¿Hay alguno despierto todavía? Eh, yo no sé Yo no sé si si particularmente particularmente Inti, INTI. uy, perdón, escucho el eco mío y ahí va. No sé si Inti particularmente, pero certificación tiene que tener, porque el surtidor ese puede generar un problema bastante grande si, no sé, se prende fuego la nafta o algo. Ahora, a mí me ha tocado encontrarme estaciones de servicio sin marca, ya lo que llaman las estaciones blancas, que están en rutas de poco tránsito y que no las sostienen las empresas líderes. Entonces, adoptan el criterio de comprarle combustible al primero al que más barato les ofrezca. Dicen, necesito un camión de premium para mañana, ¿cuánto me cotizás? Y va viendo y dice, bueno, mándamelo vos que sos el más barato. Ahí no hay ningún tipo de logo. Y esto estoy hablando en forma concreta de lugares en los cuales hay un surtidor tirado ahí. Eso se da mucho en las provincias, en las cuales el objetivo de la estación de servicio no es proveer combustible a todo el mundo, sino solamente a aquel que vive en el pueblo y que no puede correrse 50 kilómetros hasta la estación de servicio oficial más cercana. Entonces tienen un surtidor bastante primitivo y con eso satisfacen a la gente para el consumo cotidiano. Y ahí no tenemos ningún cumplimiento de norma. Entonces, el hecho de que tenga un logo significa
que ha habido, en el caso de los surtidores, alguien que verificó que cuando me aparece 1 litro sea 1 litro. Ahora, ¿el objetivo cuál es? Proteger los intereses de los usuarios. Supervisar operaciones de las empresas, es decir, que no me vendan agua con un poco de colorante en lugar de nafta. Y también buscar la innovación. Porque hoy en día uno cuando compra combustible se fija que tenga 98 o 95 octanos o que tenga aditivos especiales para mantener limpio el motor. Bueno, el cumplimiento de normas, porque todo eso está sustentado por normas, normas que utilizan las empresas expendedoras de combustibles como argumento de venta. ¿Sí? ¿Están obligadas a aceptarlo? No. ¿Una empresa tiene que producir nafta con 98 octanos? No. Puede vender solamente nafta de 95 octanos. No es obligatorio, pero bueno, entrar en un mercado competitivo, después agregarle un conjunto de aditivos que me mejora el comportamiento del motor en condiciones de uso habitual, bueno, me lleva a que el cumplimiento de normas, si bien es optativo, lo puedo utilizar como herramienta de publicidad, lo puedo utilizar como herramienta de búsqueda de mejorar las ventas. También la aprobación de normas me obliga a modificar la estructura industrial, porque para poder vender combustible de 98 octanos, han tenido que modificar la destilería. Entonces, me produce una modificación en la estructura de la industria. Y aparte, cuando tengo combustibles premium, marca A, B y C, se supone que si todos ellos dicen que cumplen con los 98 octanos, porque la forma digamos, la energía que me brindan esos octanos están garantizados por una norma, si todos dicen cumplir con esa norma, estoy estandarizando. Es decir, estoy garantizando reglas equitativas entre los competidores. Las normas y los reglamentos abordan seguridad o salud de las personas. Eso lo hablaron durante las presentaciones hoy de los requerimientos de calidad para exportar. La salud y la vida de los animales, porque se supone que para los animales también existe un ANMAT que garantiza que el vendedor de alimento para mascotas está respaldado por algún tipo de normativa, que no le estoy vendiendo porquerías, no estoy alimentando con porquerías a las mascotas. También hablan de precios de algunos productos y de servicios, es decir, marcan niveles en los cuales el cumplimiento de esa normativa también fija condiciones de precio. Buscar que se evite error y engaño al establecer ciertas características y ciertas normas que impidan mentirle al consumidor a través de argumentos falsos de venta. Y también hoy en día es un tema recurrente y que lo mencionaron ustedes, que para exportar a Europa tengo que buscar que el impacto ambiental sea mínimo, pensando en los materiales que son necesarios reciclar, es decir, el tipo de display que utilizo, que no tenga mercurio contaminante, el tipo de producto en general que voy a estar introduciendo. Tenemos normas de compatibilidad electromagnética, en el cual existe
normativas producidas por el INTI y luego certificadas para garantizar que un producto electrónico no afecte al mundo que lo rodea y viceversa. Es decir, que es compatibilidad electromagnética, es no emitir y tampoco ser susceptible a radiaciones externas. Juguetes, y acá también es un tema bastante complejo, durante muchos años el color blanco en los juguetes se lograba con pintura que se llama blanco de Albayalde, que es básicamente un blanco muy intenso, pero muy, muy intenso, que se lograba con una pintura que tenía plomo. Si el plomo es riesgoso para estar en contacto con un adulto, piensen ustedes en un niño que se lleva instintivamente los productos, los juguetes a la boca. Con lo cual, el riesgo de contaminación por saturnismo se llama la enfermedad, es una enfermedad que deposita el plomo en los riñones y no es eliminable, con lo cual es un requerimiento a largo plazo, a mediano plazo de trasplante. Fue necesario entonces hacer resoluciones en las cuales se prohibía que los juguetes tuvieran pinturas con plomo. De vuelta, los juguetes que me venden en la calle cuando estamos cerca del Día del Niño o para Navidad, ¿uno puede garantizar de que cumplan con la resolución de la Secretaría de Comercio 163/2005? La respuesta es no. No puedo garantizarlo. Por lo cual, nuevamente acá estamos introduciendo el circuito legal y el circuito informal, en el cual está de por medio la salud de un chico. Bueno, también existen normativas, regulaciones con respecto al cemento, porque el cemento tiene que tener ciertas características para garantizar la estabilidad y la firmeza de construcciones. Para el equipamiento de baja tensión, dicho de otra manera, que un producto no explote ni tampoco me dé patadas. Y también, y se utilizó muy inteligentemente como herramienta de promoción, la eficiencia energética en heladeras, aire acondicionados y lámparas. Que vieron, por ejemplo, típicamente en la heladera, me aparece, cuando la voy a comprar, me aparece pegado en la puerta de la heladera un grafiquito con muy lindos colores que me aparece A más A, B más B y así sucesivamente. Cuanto mayor sea la letra, menor es la eficiencia energética. Es decir, que cada kilowatt que yo le esté aplicando a la heladera me va a devolver en frío menos que una heladera de categoría A o A más, que es mucho más eficiente. Entonces, allí, si yo estoy pagando un producto de mayor eficiencia energética, voy a estar ahorrando plata a lo largo del tiempo. Pero seguramente voy a estar pagando más en el momento de la compra porque el producto que satisface la normativa de la Secretaría de Industria y Comercio Interior es más exigente y me va a costar más. Y de vuelta estamos hablando del costo de la calidad. Nuevamente hablamos del costo de la calidad. Hay un conjunto de requerimientos que no son funcionales, que no hacen a la exigencia. La heladera tiene que enfriar, pero no tiene necesariamente que producir cubitos de hielo.
Eso es un requerimiento no funcional. Que tenga la fábrica de cubitos de hielo es maravilloso, pero no es una exigencia obligatoria para la heladera. Probablemente, quizá con el paso del tiempo, lo sea, con lo cual modificaremos los estándares de calidad de las heladeras. Tenemos confiabilidad y disponibilidad. La confiabilidad es la posibilidad de tener un sistema que cumpla con una función en ciertas condiciones generales durante un cierto tiempo. ¿Qué significa entonces confiabilidad? Que tenga una heladera que esté funcionando durante 10 años en un clima de Buenos Aires adentro de la casa de, por ejemplo, 10 grados a 40 grados y que se me garantice de que va a estar funcionando durante 5 años. Entonces, esa es la confiabilidad. Después de 5 años podrá fallar, pero me garantizan de que en condiciones normales de funcionamiento dura 5 años. Y la disponibilidad es, si lo requiero en este momento, ¿tengo el servicio o el objeto que estoy proponiéndome? La disponibilidad se da fundamentalmente para redes eléctricas y redes de comunicaciones. Hay enlaces de alta confiabilidad, de alta disponibilidad, discúlpeme, de alta disponibilidad, que se exige de que estén funcionando 23 días, 59 minutos y 55 segundos por año. Es decir, que la suma de todas las caídas que tenga ese enlace puede ser sumadas 5 segundos por año. Esa es la disponibilidad. Mientras que la confiabilidad es, en el caso de la heladera, cuánto tiempo va a estar funcionando. Después tenemos también la mantenibilidad. ¿Cuán fácil o difícil es hacer el mantenimiento del producto? Sí, perdón, ¿me están escuchando bien? Me apareció un mensaje de que se cortó que está con problemas la conexión. ¿Me están ¿Se escucha escuchando bien? bien? Sí, sí, se escucha bien. Gracias. La mantenibilidad, decíamos entonces, es la facilidad para hacer mantenimiento del producto. El ejemplo que yo conocí fue de una empresa que que produce equipos de impresión, que ellos lo llaman equipos multifunción, es decir, que escanean, mandan fax, si todavía existe, reciben fax, fotocopian e imprimen, que para cambiar un fusible había que sacar una tapa, abrir, que estaban en forma de libro, 2 bandejas, y recién ahí, al fondo de todo eso, quedaba disponible el fusible. Evidentemente habrá sido una solución que encontró el diseñador poner el fusible, pero para el de mantenimiento era bastante complicado porque llevaba su buen rato para todo esto. No era accesible. Tenía que apagar el equipo porque el riesgo era grande. Se pierde tiempo porque después al conectarlo hay que esperar que se caliente lo que llaman el fusor, que vendría a ser el calefactor, que tiene que ser el que funde el tóner. Entonces, evidentemente, ahí tuvimos un problema de mantenibilidad. Y seguridad es seguridad fundamentalmente en aspecto eléctrico o en aspecto no explosivo. Es decir, seguridad quiere significar de que yo lo toco y no me da una patada. Seguridad quiere significar de que puedo prender la luz sin temor a que se hubieran acumulado gases y que explotara. La trazabilidad es la forma
en la cual yo puedo hacer el seguimiento de un proceso. Por ejemplo, vacas. Las vacas tienen en la oreja lo que parece una pila, un botón. ¿Por qué en la oreja? Porque es el único lugar en el cual la vaca no se puede rascar, ni siquiera contra los alambrados. Y eso da entonces la casi garantía de que no va a deteriorarse esa memoria. Entonces, es una memoria en la cual voy almacenando y digo que la vacuna contra la brucelosis a esta vaca se la dio Juan Pérez el 4 de abril del 2020 y que esta vaca tuvo fiebre no detectada la razón y que se curó con antibióticos el 17 de julio del 2020. Bueno, haciendo el análisis después, voy con un lector y obtengo toda la historia de la vaca, las vacunas que recibió, las enfermedades que tuvo, inclusive en dónde estuvo pastando la vaca, sobre todo en nuestro país, que las vacas mayoritariamente pastan en terrenos abiertos, de forma que puedo hacer una historia de la vida de la vaca, de lo que a mí me importa, de lo que a mí me importa. Entonces puedo llegar a detectar que las vacas que estuvieron comiendo en el, en el, en el campo 4A de Pigüé, esas vacas contrajeron garrapatas, póngale, por decir un parásito, un bicho. Bueno, conclusión, hay que fumigar. Hay muchas garrapatas en ese lugar. Entonces, me permite a mí hacer la trazabilidad. Vendría a ser algo así como el GitHub aplicado a la vida cotidiana. El objetivo final de la trazabilidad es facilitar verificación y validación, que son dos cosas distintas. Y después análisis de cambios, es decir, análisis de impacto del proceso que estamos desarrollando. Vamos a hablar un poco de verificación y validación, que son dos cosas distintas. Me anticipo un poco, que se va a ver después. La verificación es que el producto que estamos fabricando cumpla con la función que, para el cual se diseñó. Es decir, que un teléfono sirva para hablar por teléfono. Mientras que la validación es que alguien se encargó de certificar que este producto llamado teléfono sirve para hablar por teléfono. La calidad tiene costos. Costos de conformidad y costos de no conformidad. Entonces, costos de prevención para la conformidad y de evaluación. Es decir, el esfuerzo que estoy haciendo yo para producir algo que pueda llegar a ser exportado a Europa tiene un costo. Es lo que llamamos el costo de conformidad. Costos de prevenir un determinado tipo de fallas y un costo de evaluar que efectivamente no se produjeron esas fallas. No me alcanza con decir que diseñé un producto que puede ser utilizado en ambientes explosivos. Si no lo probé, eso entonces ahí está el costo de evaluación, de testeo, de que aquellas especificaciones en las cuales yo quiero basarme para decir que mi producto es bueno, se cumplen. Y el costo de no conformidad es si hice un proyecto más o menos para el mercado interno, en el cual no tengo las exigencias que tengo cuando quiero exportar, ahí tendré costos por fallas internas y externas, suponiendo de que voy a tener que responder
por las fallas a través de las garantías. El costo de la calidad es obviamente plata. Es el dinero invertido durante el ciclo de vida del producto, en el cual está involucrado tanto el costo de conformidad o de no conformidad, es decir, costo de desarrollo y de testeo más costo después de mantener el producto a través de la atención de las garantías que se necesiten. El costo de conformidad es para evitar errores. El de no conformidad son los gastos asociados por no haber cumplido esos requerimientos. Es decir, básicamente, costo de mantener la garantía del producto. En la reglamentación argentina no está permitido vender un producto que no tenga garantía. Es decir, que la garantía podrá tener lapsos mínimos. 6 meses para un producto nuevo, 3 meses para una reparación. Pero no puede haber ningún producto que tenga tiempo cero de garantía. Entonces, los costos de conformidad son los de prevención, es decir, entrenamiento del personal para que cumpla con ciertas normas. Por ejemplo, lo que decíamos que en una empresa láctea que hace quesos, que todo el mundo se acostumbre a utilizar el gorrito, la cofia para evitar que se vuelen los pelos. Entrenamiento, que la gente sepa qué hacer en cada circunstancia, prever situaciones imprevistas, qué pasa si se prende fuego, tal cosa. Bueno, que la gente tiene que salir corriendo. Se hacen ensayos para eso, para la parte de entrenamiento. Documentación de procesos, y para eso les insisto la conveniencia de utilizar el Git en cualquiera de sus variantes, porque de esa manera voy haciendo una historia, y no es una historia en la cual lo nuevo elimina lo anterior, sino que lo nuevo modifica lo anterior y se guarda toda la historia. La documentación de procesos, cuando ustedes hagan el informe, y esto es algo que la verdad que nunca se nos ocurrió decirlo explícitamente, pero poder trabajar con el Git haciendo un informe es bárbaro. Es como el caso de cuando ustedes cursaron la parte de electrónica digital, que se les habló de la conveniencia del Git cuando uno está escribiendo una novela. Exactamente es lo mismo cuando uno está escribiendo la novela, que es el informe del proyecto. Costo de conformidad, tener equipamiento, tanto para el diseño como para la verificación. Y también el tiempo, la no urgencia para hacer las cosas bien. Es decir, que no tengo que estar corriendo, yendo a trabajar un sábado a la tarde para cumplir con algo que lo que quiero es rajarme porque tengo que ver un partido de fútbol. No, hacer las cosas tranquilas, planificadas. Fíjense que en definitiva estamos dando vueltas sobre lo mismo. Planificar tiene un montón de ventajas. La evaluación requiere ensayos. Cuando uno ve un video en el cual estrellan un auto contra un paredón para ver con los muñecos que tienen adentro cómo es el comportamiento del auto en esa condición, ese auto que se destruyó no es gratis, alguien lo paga. En definitiva, lo pagará un pedacito de cada usuario que está comprando un auto más seguro que si no hubiera hecho esos ensayos. Y después también costos de inspecciones. Inspecciones significa en una de esas caer de golpe fuera del horario habitual a la empresa láctea para ver si todo el mundo se puso las cofias para evitar que se vuelen los pelos.
Todo esto entonces requiere plata, cuesta. Costo de no conformidad, es decir, las fallas que tengan dentro del proceso de garantía. Implica hacer nuevamente el trabajo, desechar el trabajo mal hecho, y las fallas externas es la ejecución de garantía. Entonces ya salió el producto a la calle y falla. Tengo que hacerme cargo del traslado del producto que está en este momento en la Puna de Atacama hasta el laboratorio en La Plata, repararlo y mandarlo de vuelta hasta la Puna de Atacama. Eso es lo que llamamos ejecución de garantías. A veces me exigen, depende del producto que se trate, alguna garantía legal de resarcimiento. Estuve sin el producto durante tanto tiempo, entonces pagame el lucro cesante, es decir, lo que yo podría haber durante ese tiempo facturado. También la pérdida de clientes y de negocios, porque saber que un producto no es confiable requiere un trabajo luego como para levantar la imagen de la empresa. Cuando no confío, dejo de comprar. En un hipermercado compré hace unos años una cafetera eléctrica, la primera cafetera eléctrica que tuve, hace muchos años. La compré un sábado. Entonces, ¿cuál fue el gran uso, el gran debut que queríamos? Bueno, el domingo a la mañana, cuando nos despertábamos, tener café caliente preparado. Bien, cuando nos despertamos el domingo, el primero que llegó a la cocina se encontró con un gran charco de café en el piso. La jarra se había rajado. Nunca más compré un electrodoméstico con la marca propia de esa cadena. Pues el costo, y por supuesto que me dijeron que era un riesgo mío que se me hubiera rajado la jarra en la noche del primer uso, indudablemente. Era una rajadura, no era una rotura, y en la noche del primer uso. Bueno, conclusión, nunca más compré un producto de la marca de esa empresa. Esto significa pérdida de clientes y negocios cuando no estoy cumpliendo con los estándares de calidad. Esto se resume, como nos gusta a los ingenieros, a través de gráficos. El costo total de la calidad tiene una parte debido a la falla y otra parte vinculada con la parte de inspección y prevención. Si yo mejoro los procesos productivos, forma parte de todo aquello que hemos llamado nosotros el proceso de control, voy a disminuir el costo de falla, de no conformidad, y también el de inspección. Pero voy a aumentar, fíjense ustedes, el costo de prevención. Y todo esto surge a través de la suma de dos curvas. El costo de prevención crece a medida que aumento la calidad. Para que un producto no tenga fallas, voy a tener que gastar una monstruosidad en ensayos, en inspección, en investigación. No es recomendable caer en ese nivel. Ahora bien, si saco un producto sin ningún criterio de calidad, vamos a caer en un altísimo costo de no conformidad, un altísimo costo de falla. Con lo cual, como suele suceder, es
la suma de dos curvas me da otra curva en la cual el mínimo corresponde al nivel óptimo de calidad, en el cual se me igualan los dos costos, el de conformidad como el de no conformidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, entonces, un ejemplo de no conformidad. Este fue un satélite en el cual no fue bien diseñado todo el sistema de sujeción cuando se lo tenía que mover el satélite para llevarlo al cohete que lo iba a transportar al espacio, y se cayó. Ustedes imagínense, y ahí creo que la foto esta es bastante ejemplificativa. Imagínense el costo que tuvo la no conformidad de este satélite en el transporte. Faltó diseño, faltó inspección. Hace unos años hubo una experiencia con Dell, que tuvo que retirar, esta foto es verdadera, que tuvo que retirar 4 millones de baterías de notebooks porque explotaban. Pasó posteriormente también con, con un modelo de tablet de Samsung que, si venían las baterías, venían de un determinado proveedor, explotaban. Del otro proveedor no explotaban. Pero bueno, eso fue en el primer tiempo, en el primer tiempo de salida del producto, produjo tal disconformidad que esa tablet de Samsung no tuvo ningún éxito. Solamente el soporte, las espaldas tan grandes de Samsung permitieron que se restableciera de ese producto tan fallado. Faltó ahí, evidentemente, la parte del costo de conformidad de hacer ensayos sobre productos que estuvieran en la calle. Si ustedes miran los diarios, periódicamente aparecen algún mensajito del tipo: aquellos que tengan el auto marca Pepito, cuyo número de chasis vaya de tal número a tal número, tendrán que pasar antes de tal fecha por una agencia oficial que sin cargo se le va a cambiar, qué sé yo, las pastillas de freno. Porque se detectó de que el proveedor de las pastillas de freno, en ese lapso, tenía una falla de contaminación que hacía que el freno fallara. Eso se encuentra hoy en día periódicamente en los diarios argentinos, típicamente en los diarios del domingo, que son los de mayor circulación. También la gestión de calidad tiene que ir, y eso surgió de las presentaciones de ustedes, en sistemas que sean críticos para la vida, o bien que puedan producir daños al medio ambiente. En definitiva, también que están vinculados con las pérdidas vinculadas con la vida de la gente. El tren que va de París a Londres es un tren que va a 300 kilómetros por hora, y créase o no, uno pone en la mesita un vasito con un líquido, y ese vasito el líquido no se mueve. Y uno no tiene sensación de velocidad, que uno le puede preguntar al mozo del vagón, cosa que uno la primera vez pregunta, cuando ve que el tren está pasando a una Ferrari que iba por una autopista, ¿a qué velocidad vamos? Y que con mucho orgullo, si es francés, diga a 300 kilómetros por hora, y que con mucha resignación del lado británico van más lento y lo dicen
en forma muy avergonzada. Bueno, ese tren tiene un tren lleno de instrumental permanentemente las 24 horas del día, viajando de París a Londres, cambia la tripulación de Londres a París, de París a Londres, de Londres a París, permanentemente leyendo el estado de las vías, el estado de la alimentación, es decir, ese es costo de conformidad, porque el costo de no conformidad es terrible. Imagínense el costo de un tren que se mueve a 300 kilómetros por hora y descarrila porque había dos rieles que estaban separados y no se detectó, el costo de muertes que eso significa. Entonces, en sistemas críticos para la vida tenemos gestión de calidad también. En los sistemas de uso industrial, que tienen que trabajar en condiciones adversas, y acá está el caso muy típico hoy en día, que es la industria automotriz, en la cual tenemos robots que están trabajando en condiciones de temperatura, en condiciones de radiación electromagnética, de producción de materiales riesgosos, como son los metales que salen despedidos fundidos. Ahí tiene que cumplir regulaciones y normas que tienen que ser estrictas por el riesgo que conlleva hacia cualquiera que pueda llegar a estar en la zona de influencia del robot. Es decir, las fallas en la industria tienen pérdidas económicas muy importantes. Primero por las indemnizaciones por cualquier problema que pueda llegar a tener un operario, y también lo que puede significar que por un accidente esté una estación de trabajo parada. El lucro cesante, ¿cuánto dinero he dejado de producir? El 60% de las fallas se generan antes de tener el producto en operación, es decir, en las etapas previas. Y miren lo interesante que es este gráfico, esta torta. 44% en que la especificación no fue buena. 15% en que tuvimos fallas en el diseño y la implementación. 6% en la instalación y puesta en marcha. Aquí se nos fue el 65%. A ver, ¿sí? Sí, el 65% de las fallas. Nos queda un 15% después cuando ya está funcionando y nos mandamos alguna macana en la secuencia de activación de las partes o de los procesos, y 20% en parches que se hicieron una vez que el producto estuviera funcionando. Pero es para notar que el 65% de las fallas se produjeron antes de que el producto estuviera instalado y funcionando. Para ir redondeando, hay dos procesos centrales para la calidad. La verificación es la que permite decir que el funcionamiento de nuestro producto coincide con las especificaciones, en el caso que se trata de un producto. Eso es verificación, que el teléfono celular permite hablar por teléfono. Y la validación es verificar a través de los primeros productos que ponemos en la calle que efectivamente estamos cumpliendo con las especificaciones. Es decir que si yo dije que la vida útil de la batería hablando por teléfono era de 2 horas, que efectivamente cumple con las 2 horas
de uso ininterrumpido cuando estoy hablando por teléfono. Entonces, eso es validación. Entonces, verificación es ver que el teléfono me permite hablar por teléfono y validación es que la distorsión armónica en la comunicación es menor que el 3% y que la batería que yo dije que iba a durar 2 horas dura más de 2 horas. Eso es validación. Acá tenemos un diagrama que nos permite explicar para el caso de software para ingeniería espacial. Entonces, acá tenemos requerimientos del software, de la arquitectura, de diseño de la implementación. Acá tenemos la validación. La validación en muchos casos permite ser realizada con simulaciones. Entonces después tenemos la aceptación de la actividad de aceptación del software y la verificación. Fíjense que primero vino validación, después verificación. Y luego, a través de un proceso de mantenimiento del software, se van generando las distintas siglas, los distintos sellitos que va teniendo el software y que aparecen en la primera hoja que dice que cumple con la aprobación de funcionamiento, la aprobación de mantenimiento, es decir, todos son sellitos que me aparecen en las primeras páginas del manual del software. Se supone que tenemos procesos que se realizan en forma independiente de la empresa. ¿Sí? Fíjense que la empresa muy razonablemente tendría interés de que su producto fuera rápidamente aprobado. Entonces, en ese caso, para evitar que haya algún tipo de desliz o algún tipo de presión, como para que el producto se apruebe aun cuando no se completó todo el proceso de validación, o de verificación o validación, entonces lo tiene que hacer esa parte un organismo aceptado, imparcial y que no sea influenciado por la empresa. Pueden ser organizaciones, departamentos dentro de la propia empresa o individuos contratados para hacer esa tarea. Hay un principio que es muy común y apareció en las primeras versiones de los libros sobre las leyes de Murphy, el principio de Pareto, o regla del 80-20. El 20% de los insumos son el 80% de los costos. El 20% de los errores trae el 80% de los problemas. Por supuesto que esto es empírico y no es preciso, pero está en ese entorno, lo cual significa, por un lado, saber sobre qué insumos tengo que apretar las tuercas para mejorar los costos del producto y también sobre qué etapas o qué componentes voy a tener que ajustar las tuercas para disminuir la cantidad de problemas. Tenemos que planificar la gestión de calidad. Estos son los procesos de la gestión de calidad. Tenemos que planificar la gestión de calidad detectando los principales requisitos que voy a tener que cumplir y las normas que voy a adoptar para garantizar esos requisitos. Asegurar la calidad por medio de auditorías, utilizando las normas de calidad apropiadas, y después controlar la calidad para verificar que la calidad, lo que es la frase que hemos escuchado habitualmente, falló el control de calidad. Efectivamente, estaba el encargado del control de calidad ese día, estaba resfriado y no podía prestar atención, o estaba distraído, o
sucedió un evento que impidió que se completara el proceso de control de calidad. Planificar la gestión de calidad implica, esto está sacado del PMBOK directamente. Tenemos que utilizar para planificar la gestión de calidad el acta constitutiva del proyecto, el plan para la dirección de proyecto, es decir, no es solamente el acta constitutiva del proyecto, sino también el plan, los documentos del proyecto, es decir, todo lo que he ido generando a lo largo del tiempo de desarrollo del proyecto, los factores ambientales de la empresa, es decir, el ecosistema de la empresa, los requerimientos internos de la empresa, la forma de organizarse de la empresa, cómo se comunica el encargado de control de calidad con el gerente, por ejemplo. Los activos de los procesos de la organización, el historial, las personas expertas que puedan dar opiniones y apoyo en caso de necesidad. Herramientas y técnicas, juicio de expertos. Esto vamos a ver que se repite un montón de veces. Juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos en la parte de herramientas y técnicas, toma de decisiones, representaciones, planificación de pruebas y de inspección. Y también reuniones. También vamos a ver que se producen frecuentemente. ¿Qué es lo que sale de aquí? Un plan de gestión de la calidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer para mantener la calidad? Métricas de la calidad, números que me digan la calidad. Actualización al plan, es decir, el plan de dirección del proyecto se tendrá que actualizar de acuerdo con las falencias que hayamos detectado en el plan de calidad. Entonces, de aquí sale un plan que modifica al plan para la dirección del proyecto. Y también, como esto se tiene que documentar, se encontraron fallas en la calidad. Falla en la calidad no significa que se rompa, sino que falla en la calidad significa de que o no cumple totalmente con las especificaciones que se habían propuesto o que el régimen de fallas es inferior al que se había exigido. Esto también se incorpora a los documentos del proyecto. Gestionar la calidad, entramos con el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, es decir, toda la historia de lo que ha estado pasando con el proyecto, los activos de la organización, es decir, la historia de la empresa y cómo reacciona la empresa ante estímulos. Herramientas y técnicas, recopilación de datos, análisis de datos, toma de decisiones, graficación de datos, auditorías internas o externas, diseñar para la calidad, resolver problemas y buscar mejorar la calidad. Salida, informe de calidad. Documento de pruebas y evaluación. Es bastante normal, bastante natural, no normal, bastante natural de que cuando yo hago el análisis de calidad digo voy a tener que probar que las dimensiones del producto estén con determinadas tolerancias porque tienen que entrar en un rack o tienen que entrar en un espacio, en un satélite o lo que sea. Tengo que tomar las evaluaciones necesarias como para garantizar esos conceptos críticos. Documentos de pruebas y evaluación, dijimos, solicitudes, eventualmente solicitudes de cambio del plan de calidad, actualización en el plan para la dirección de proyecto y de los documentos del proyecto. Controlar la calidad, es decir, gestionar la calidad, después verificar de que se cumple con ese nivel de calidad. Tenemos que tomar como herramienta el plan para la dirección del proyecto, que ahí estaba estipulado, la forma de controlar la calidad, documento del proyecto, solicitud de cambio aprobada, es decir, toda la historia de realimentaciones que hemos tenido en la ejecución del proyecto,
cuáles son los entregables, los datos, el historial del desempeño del trabajo, es decir, qué características hemos satisfecho desde el principio y cuáles no, de lo que se exigía el producto o el proyecto. Factores ambientales de la empresa siempre es el ecosistema, cómo es que actúa la empresa ante una determinada situación. Activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, fíjense que es muy parecido a lo anterior en la gestión de calidad. Recopilación de datos, análisis de datos, inspección, pruebas, evaluación de productos, representaciones de los datos para que sea más fácil leer por medio de gráficos, reuniones. ¿Qué es lo que sale del control de calidad? Mediciones del control de calidad, entregables verificados, información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección de proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien que haya sobrevivido todavía? Acá estamos. Acá estamos, no hay dudas. Bueno, entonces, hasta aquí es la clase de hoy. Retomemos nuestro proyecto de Electrónica Digital 2 o Electrónica Digital 1. Y ahí tenemos que ponernos, por supuesto que ustedes en ese momento, cuando lo hicieron, no conocían esta historia. Entonces, se supone que hemos hecho a lo largo del tiempo el acta constitutiva del proyecto. Con el acta constitutiva del proyecto, después viene el WS, el Gantt, el análisis de costos, y ahora el análisis de calidad. Entonces, todo esto lo tenemos que ir expresando en nuestro directorio. Entonces, la semana próxima vamos a charlar un poquito con las experiencias, aparte de los dos temas que estaban pendientes, vamos a charlar un poco de las experiencias de ustedes con respecto al proyecto que ya hicieron y que ya están vislumbrando qué es lo que no hicieron de acuerdo con lo que nos dice el Project Management Institute de lo que deberían haber hecho. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo una y una te hago, Marcelo. Adelante. Justo la clase que viene, algunos tenemos un parcial cortito de otra materia que es más temprano, pero quizás nos demora unos 10 minutos más después de las 6. Así que quizás entramos un cachito más tarde. Si quieren arrancamos, para que puedan ir a tomarse un café, arrancamos 6:30. No, como digas vos, no, yo no quiero que por unos pocos, digamos, cambie el horario. No, pero de vuelta, somos pocos nosotros no estamos terminando las clases a las 10 de la noche, porque si seguimos hasta las 10 de la noche con el ritmo que impone la enseñanza virtual, terminamos todos muertos. Yo termino totalmente difónico y ustedes terminan zambullendo la cabeza en el inodoro, más o menos. Entonces, la idea es que si empezamos un rato más tarde, no hay gran drama porque vamos muy bien con el planteo de la materia. Piensen que tenemos prácticamente casi 2 meses más de clase y nos falta poco. Entonces, no tenemos que ni torturarnos ni correr innecesariamente. Es una situación entendible. Si ustedes quieren, el último en terminar avisa y en ese momento empezamos la clase. Bueno, no hay problema. Yo no creo que pase de 6 y 10, digamos, que ya estemos acá, así que no sé si vale la pena tomarse más de 10 minutos extra. 6:15. Bueno, sí, perfecto. De acuerdo, entonces. Gracias. Y una consulta. Estoy tratando de cerrar el tema para el proyecto final.
Vos hace como un mes que cuando te había consultado más o menos para qué fecha hay que tener definido ya el tema, me dijiste aproximadamente mitad de octubre. Eso serían 2 semanas. ¿Se mantiene esa fecha más o menos? Sería razonable que estuviera para mediados de octubre. Aquel que no puede en mediados de octubre no va a tener que recursar la materia. Perfecto, buenísimo. Pero Yo igual estoy tratando de eso cerrar el tema. significa que mediados de octubre sea lo mismo que 28 de diciembre. Sí, sí, está claro. Está bien, perfecto. Era eso nada más. Muy bien. Marcelo, Sí, señor. sí, por mi parte, si por favor podés ver mañana la propuesta, porque el lugar donde lo voy a estar